Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos nuevamente aquí a su espacio Biblia Libre Prédicas, donde nos dedicamos a predicar la palabra de Dios, a anunciar las buenas nuevas de salvación, a proclamar el Evangelio, aunque muchos dicen que nosotros solo criticamos, que solo atacamos, que no predicamos, todo lo contrario. Aquí en Biblia Libre Prédicas, en este canal exclusivo de predicaciones, encontrará usted más de 60, 70, ya no sé ni cuántas predicaciones tenemos, completas, de más de una hora cada una de ellas, donde analizamos, desglosamos la palabra de Dios para poderla entender de una mejor manera. Quiero darle un saludo muy especial a todas las personas que han estado ahí esperando, que han estado pendientes, que han estado atentas, a todos los que nos han saludado, los que nos han mandado un abrazo, a todos los que nos han mandado ánimo, nos han dado ánimo. Dios les bendiga. Ustedes no saben lo importante que es, lo bueno que es, lo alegre que me siento de poder leer cada una de esas palabras de ánimo, de bendición. A uno le hace falta, ¿sabe? Uno no es un ser de piedra, uno es atacado frecuentemente, en el caso mío, pues por hacer los videos de defensa de la sana doctrina, pues quienes no predican una sana doctrina nos atacan muchísimo, nos agreden, nos dicen una cantidad de cosas, pero cuando leo lo que ustedes escriben, tomo nuevas fuerzas y puedo darle gracias al Señor porque lo que estamos haciendo, creo yo, es algo correcto. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por compartir. Hoy tocaremos un tema muy interesante, el divorcio capítulo 3. El divorcio capítulo 3, ahora es personal. No siempre ha sido personal, es el divorcio. El tema de hoy es el abandono. El abandono. ¿Hasta dónde un abandono es divorcio? Y vamos hoy a solucionar muchas de las preguntas que nos han llegado por interno, por Biblia Libre, nuestro Gmail, que nos han llegado por aquí mismo, en el canal de Biblia Libre Prédicas. Muchas personas escriben y nos han preguntado, ¿y qué de la violencia en el hogar intrafamiliar? ¿Y qué del abuso psicológico? ¿Y qué del abuso físico? ¿Y qué del abandono? Todo ese tipo de cosas. Hoy vamos a ir terminando ya nuestro tema del divorcio, tocando precisamente estos temas y viéndolos a la luz de la palabra de Dios. Recuerde, nuestro propósito no es darles a conocer nuestro punto de vista. Seguramente si Dios nos dijera a nosotros, legisle sobre el tema del divorcio, legislaríamos algo completamente diferente. Pero nosotros no somos más santos que Dios. No podemos pasar por encima de lo que ya Dios instituyó. Así que tenemos que someternos a la escritura. Vamos a orar. ¿Qué le parece? Vamos a orar para comenzar. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedirle que nos bendiga, que nos ayude, que este tiempo sea de bendición, este tiempo sea de crecimiento, este tiempo sea de edificación. Cierre sus ojos, incline su rostro y acompáñeme en oración. Amado Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, Todopoderoso, Soberano, amado, gracias te damos por tener la oportunidad y el privilegio de estar en el día de hoy reunidos con nuestros amados hermanos aquí en Biblia Libre Prédicas. Te pido, Señor, que nos enseñes hoy por medio de esta palabra. Enséñanos, háblanos, ilústranos. Que lo que aprendamos hoy, Señor, sea de edificación y de consuelo para tantos que viven momentos difíciles, para tantos que están afrontando o enfrentando momentos de dificultad, de lucha. Señor, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Habla a sus corazones, habla a sus vidas como hablaste a la mía. Señor, tócales como me tocaste también a mí cuando estaba preparando este sermón, cuando aprendí de otros maestros lo que hoy voy a compartir con mis hermanos queridos. Yo te pido que abras la mente y el corazón de los que van a escuchar esta prédica. Yo te pido que no lleguen aquí a escuchar esta prédica con prejuicios, que no lleguen a escuchar esta prédica, Señor, ya sabiendo lo que ellos quieren creer, y que permitan, Señor, que tú les enseñes lo que tú les quieres enseñar, que tú les hables lo que tú les quieres hablar, que sea la palabra misma la que transmita la verdad, porque es la única manera de ser consolados y edificados. No podemos ser más santos que tú, no podemos ser más sabios que tú, no hay nada mejor y más santo y más sabio que lo que ya la palabra estipula, que lo que ya la palabra dice. A veces como seres humanos, Señor, queremos ser más sabios y más santos que tú y queremos decirte lo que tú deberías legislar sobre uno u otro tema, porque a nosotros nos parece que así debiera ser.
pero enséñanos que no es así, que eres tú el Señor, que eres tú, Señor, el que tiene el control, que eres tú el que sabe por qué permite las cosas que permites, por qué pasa lo que pasa y por qué, Señor, nuestros matrimonios están viviendo estas luchas tan difíciles en todo el mundo. Añade bendición a esta palabra, te lo pido. No me permitas decir nada que no sea bíblico. Ayúdame a someterme a las Escrituras, es mi mayor anhelo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis hermanos queridos, vamos a hablar entonces en el día de hoy del divorcio. Número 3. Si usted no ha visto las dos anteriores prédicas, usted puede ir a verlas aquí en nuestro canal Biblia Libre Prédicas. Ahí están las anteriores predicaciones sobre este mismo tema para que se actualice, porque si va a venir hasta aquí, va a venir desde aquí, bueno, puede verla, pero le va a hacer mucha falta ver las dos anteriores, sobre todo si usted ya le han enseñado seguramente otras cosas. Yo no estoy enseñando nada nuevo, yo no descubrí nada, no estoy enseñando aquí algo que a mí se me ocurrió o que a mí me parece. Estoy enseñando aquí lo que la mayoría de los cristianos protestantes históricos hemos creído durante toda la historia y la mayoría de los cristianos también. Así que no es algo mío que a mí se me haya ocurrido, que el hermano Edgar se está inventando una nueva doctrina sobre el divorcio. No, porque les cuento, me han dado muchísimo palo, como decimos en Colombia. Me han dado durísimo, me han atacado muy fuerte. Y hay personas que no logran entender. Y hoy vamos a tocar eso, porque estaba charlando con alguien, con un hermano, por este canal, ¿sí? Y el hermano no podía entender porque estaba absolutamente convencido, y está, seguramente lo sigue estando, y radical totalmente de que no hay divorcio por ninguna circunstancia y por ninguna situación, al estilo católico, por supuesto, eso es lo que creen nuestros amigos católicos romanos. Y me sacaba versículos de 1 Corintios y de Romanos capítulo 7. Y tenía que decirle, bueno, está bien, entiendo tus inquietudes sobre esos versículos, pero ¿qué hacemos con Mateo 19 y Mateo 5? Y seguía sacándome a los otros, pero ¿qué hacemos con Mateo 19 y Mateo 5? Es que el problema no es que los otros versículos digan que el matrimonio es hasta la muerte. El asunto es, ¿qué hacemos con la cláusula de excepción? En el primer video que hicimos sobre divorcio explicamos por qué las otras formas de interpretar la cláusula de excepción son equivocadas. Definitivamente es una cláusula de excepción. No está hablando de relaciones premaritales, ni está hablando de incesto, ni está hablando de ninguna de esas cosas que intentan rebuscarse a la fuerza para poder decir que el matrimonio, todo sin excepción alguna, es hasta que la muerte los separe. Sabemos que el ideal de Dios es ese. De hecho, creo que yo soy más bien conservador en esto. Pero también tengo que ser honesto y a la luz de la Escritura decir que la palabra de Dios es clara cuando nos manda a que hay una cláusula de excepción, a no ser por causa de fornicación. Y explicaba que la palabra fornicación es la palabra porneia, que incluye toda inmoralidad sexual, inclusive el adulterio, pero no solo el adulterio, sino otro tipo de cosas. Y es la única causa formal por la cual dos cristianos pueden llegar al divorcio. Aunque si son cristianos no deberían tampoco llegar al divorcio, porque el Señor está en sus corazones, el Señor les puede llevar a perdonar, el Señor les puede llevar a reconciliarse. Había otra persona completamente al contrario, absolutamente extremista, que me escribía por ahí, no, eso ya no hay forma de perdonar, eso ya no... Pero es contrario a lo que la Escritura dice, porque la Escritura nos enseña a perdonar como Cristo perdonó. Y algunos dicen, pero eso es Cristo que es Dios. Sí, pero Él nos fue ejemplo en todas las cosas. No podemos excusarnos de que nosotros no perdonamos porque el que perdonaba era Cristo, que es Dios, y nosotros como no somos Dios no podemos perdonar. No. Así que he recibido una cantidad de comentarios buenos, la mayoría, y otros intentando debatir, pero la verdad con pocos argumentos. Y la mayoría de los argumentos los han sacado de los textos que vamos a analizar en el día de hoy. Así que comencemos a analizar la palabra del Señor. Abandono del incrédulo, así se llama esta predicación. El abandono del incrédulo. Primero tenemos que analizar la primera carta a los Corintios en el capítulo 7, en el verso 10, donde dice la palabra de Dios. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido.
Escúcheme muy bien. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Y este es del versículo del que se toman para decir que definitivamente no hay divorcio en ninguna circunstancia. Lo que Pablo está diciendo es que el Señor mandó, como efectivamente mandó, que la mujer no se separe del marido, porque están unidos en matrimonio. ¿A quién está hablando en este contexto Pablo en 1 Corintios capítulo 7, verso 10 al 11? Está hablando a la iglesia en Corinto, una iglesia que no era en su mayoría de judíos, donde habían muchos gentiles, una iglesia con problemas de moral, como lo hemos visto ya en 1 Corintios en muchos pasajes, con problemas éticos bastante graves. Así que Pablo en este pasaje intenta decirle a los hermanos, ustedes deben conservar su unidad matrimonial. Es importante que entiendan que el Señor enseñó que la mujer no se separe del marido. Entonces Pablo habla a los gentiles, pero Jesús en Mateo 19 y Mateo capítulo 5 estaba hablando a los judíos cuando habló del divorcio. Y es importante entender esto para entender los contextos generales a los que nos estamos refiriendo. Porque era la concepción del divorcio que tenían los judíos, que había un debate ahí, que si por cualquier causa podía dejar a su mujer o solamente por adulterio. El debate entre los judíos, y quiero ser claro para que me entiendan, el debate entre los judíos nunca fue si había o no había divorcio. O sea, ellos siempre tenían absolutamente claro que sí había divorcio. El debate entre Shemaí e Hillel era, ¿es por cualquier cosa o solamente por adulterio? Basados en Deuteronomio 24. Ese era el debate de ellos. Ahora, aquí Pablo está hablando a los gentiles que tenían una concepción completamente o absolutamente más liberal, inclusive que la más liberal de las escuelas judías. Ellos estaban divorciándose en cualquier caso y por cualquier razón. No veían absolutamente ningún problema en eso. Y Pablo les recuerda que Jesús dijo, la mujer no se separe de su marido. Mateo 19:6, ahí es donde el Señor lo dijo. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Explicamos hace 8 días que definitivamente ningún hombre por ninguna causa humana puede separar una pareja o un matrimonio, que solamente la cláusula de excepción es una cláusula no que permite que los seres humanos por voluntad propia se divorcien, sino que abre una puerta a Dios mismo. Y es Dios el que permite el divorcio por causa de inmoralidad sexual. Pero no es, escúcheme bien, el hombre el que decide eso. Fue Dios el que decidió esa cláusula. Por eso que no lo separa el hombre sigue estando vigente. Es que no ha cambiado, hermanos. Es que no ha cambiado. Es que cuando hay inmoralidad sexual y uno decide que no va a perdonar, o bueno, que va a perdonar al otro, pero que no va a seguir en el matrimonio, no está tomando una decisión humana, sino está tomando una puerta que Jesucristo mismo en sus propias palabras dejó abierta. Así que no está siendo separado, divorciado por el hombre, sino por la voluntad de Dios y el permiso divino. ¿Está hablando entonces? Están hablando en los dos casos de divorcio. Mateo 19:6 usa la palabra separe, separación. Pero en Corintios también usa la palabra separe. Así que no está hablando, como algunos dicen, se separa y se queda sin casar. Vamos despacio porque ya vamos a llegar a ese versículo. Ya voy a explicarlo. Pero en principio, Pablo está hablando de lo que Jesús enseñó aquí. Y Jesús estaba enseñando aquí sobre el divorcio porque esa fue la pregunta que le hicieron. Ellos no le preguntaron sobre separación, entiéndalo bien, le preguntaron sobre divorcio. Así que cuando Pablo comienza a hablar en 1 Corintios, está hablando sobre el divorcio. Está hablando sobre el divorcio. Verso 11 de 1 Corintios, capítulo 7. Oh, y si se separa, quédese sin casar. Ahí fue donde muchos me escribieron, hermano, pero la Biblia dice que si se separa, quédese sin casar. La Biblia dice, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer.
hay algo interesantísimo. Y es que al igual que el Señor Jesús, Pablo coloca a la mujer y al hombre en la misma posición. No está dándole una primacía al hombre sobre la mujer, diciéndole que él puede dar carta de divorcio, como efectivamente se hacía en el judaísmo, sino que está diciéndole también a la mujer lo mismo. Es decir, marido, mujer, no te separes de tu marido, marido, no te separes, no abandones a tu mujer. Y si te separas, quédate sin casar. Y entonces ahí es donde le resulta el problema, el dilema. Pero dice, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese. ¿A quién le está hablando aquí? A la iglesia en Corinto, a cristianos. Pero entonces, ¿qué hacemos con Mateo 19 y Mateo 5? ¿Se contradice? No, se complementa. Es que aquí Pablo está tocando o tomando el caso de la separación por cualquier motivo. Pablo no está hablando aquí de la inmoralidad sexual. Él no está tocando ese tema. El tema de Pablo es el divorcio por cualquier causa o la separación por cualquier causa. Entonces Pablo le está diciendo, si ustedes se separan por algo que no sea inmoralidad sexual, no nombra la inmoralidad sexual porque no está tocando el tema. Pero les está diciendo, si ustedes se separan a cristianos, y no está diciendo las causas de esa separación, primero no se separen, pero si se separan, quédense sin casar. Quédense sin casar. ¿A quién les está hablando? A personas que se separaron. Obviamente él no puede contradecir a Jesús, entonces está hablando a personas que se separaron por algo diferente a la inmoralidad sexual. Porque si se separaran por la inmoralidad sexual, como nos dice Mateo 19 y Mateo 5, podían dar carta de divorcio. Y esa carta de divorcio, como comprobamos en Deuteronomio capítulo 24, le daba autoridad a la otra persona, bueno, a los dos realmente, de volverse a casar. Y Jesús nunca contradijo eso. Esa es la verdad del texto. Perdónenme. Pongámosle un poquito de lógica y sentido común a lo que estamos leyendo, interpretación de texto. Es que yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos nosotros es que en las escuelas no nos enseñan interpretación de texto, interpretación normal de texto. Y cuando leemos un texto interpretamos lo que queremos que el texto diga y no lo que el texto literalmente dice. Es que el texto aquí está incluyendo todas las causales de divorcio, pero por obvias razones no puede contradecir a Jesucristo, así que la única razón que no incluye es la inmoralidad sexual. Por lo tanto, hay momentos en los matrimonios donde la cuestión se vuelve tan compleja, tan complicada, tan invivible, incluso entre cristianos, que bueno, tendrían que separarse, pero no volverse a casar. No volverse a casar. ¿Por qué? Porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Porque la única causa de divorcio para cristianos es la inmoralidad sexual. Punto. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. No es que nos separamos porque no nos aguantamos, peleamos, nos agarramos. ¿Sí? Sepárese, pero quédese sin casar. Sepárese, pero quédese sin casar. Es que tenemos problemas económicos, no nos entendemos. No debería separarse. Es que lo que primero dice Pablo es, le digo a la mujer, no se separe de su marido, y al marido no se separe de su mujer. Lo primero que hace es enfatizar el mandamiento de Cristo, pero después dice, y si se separa, mire que hay una especie de concesión ahí. Y si la cosa llega a estar insostenible, insoportable, inaguantable, y se llega a separar, quédese sin casar. ¿Me hago entender? Lo ideal, y en una pareja cristiana que tiene una relación con Cristo, que están llenos ambos del Espíritu Santo, aun cuando hayan problemas, dificultades, discusiones y cosas que nos separen, mientras estemos llenos del Señor no habrá separación. Ahora, también Pablo dice que si se separan, dedíquese a la oración. No se nieguen el uno al otro, a no ser, para dedicarse a la oración. Pero aquí está hablando de otro tipo de separación. Aquí está hablando de una separación literal de cuerpos, total. Ahora,
Habla el texto de un contexto en el que el divorcio se da sin que exista la cláusula de excepción. Y algunos usan ese texto para decir que no hay recasamiento, que es una mala interpretación, por lo que ya acabamos de ver. Pablo no puede contradecir a Jesús. Pablo solo está complementando el asunto. Pablo primero toca lo que sí dijo Jesús, que el hombre no deja a su mujer ni la mujer al hombre. Y después complementa el asunto y si se separan, quédense sin casar. Pero no está hablando de la cláusula de excepción. De eso ya habló Jesucristo. Eso ya estaba en los evangelios. Él no está hablando de la cláusula de excepción. Él está hablando de otras causas de divorcio. O de separación más bien. En este caso, Pablo está hablando del caso de dos creyentes. En los casos extremos, donde no hay inmoralidad sexual, existe esa opción. Existe la opción de separarse, pero quedarse sin casar. En casos supremamente extremos, donde los dos son cristianos. Ahora, si los dos son cristianos, como repito, no debería darse eso. Porque el amor de Dios, que es perfecto, ese amor es el que los une. Esa decisión, no es un sentimiento romántico, esa decisión de amarse. Pero sí, hay casos donde, bueno, se da esa misma concesión que Moisés dio cuando les permitió darles cartas de divorcio a sus esposas, a sus mujeres. Esa misma concesión aquí aparece, pero les hace una aclaración, ¿sí? Y no está hablando de la inmoralidad sexual. Quédese sin casar. Ahora, si se quedan sin casar, es muy difícil que se queden siendo cristianos, en el celibato para siempre, ¿sí? Puros, sin mácula. No, llegará el momento en que habrá inmoralidad sexual. Habrá el momento en que uno de los dos se organice con otra persona. Y en ese momento la cláusula de excepción de Mateo 5 y Mateo 19 aplica. Ya se casó. Yo esperé, oré, intenté la reconciliación, pero no se dio, fue imposible. Y la otra persona ya se casó. Entonces, ¿qué pasó? Ya esa persona tiene otro esposo. Y yo soy libre para volverme a casar. Y esa otra persona, tengo que seguir orando por esa otra persona para que se arrepienta de su pecado, le pida perdón al Señor y el Señor pueda restaurar su vida. Pero ya no va a volver con el que primero fue su esposo. Porque eso es lo que hacen muchas iglesias, obligarlas a volver con el que primero fue su esposo. Eso es absurdo, eso no tiene sentido. Lucas 16, 18. Todo, y este verso también me lo sacaron para debatirme el asunto. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. ¿Contradice esto a Mateo 5 y Mateo 19, a no ser por causa de fornicación? No, es lo mismo. Entonces, nos divorciamos o nos separamos por algo que no fue inmoralidad sexual. Y decidimos alejarnos. ¿Qué pasa? Ahí aplica Lucas 16, 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Por eso Pablo dice, quédese sin casar. Porque se separaron no por inmoralidad sexual, por cualquier otra cosa. Y luego dice, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Entonces nos separamos, no nos aguantamos, no pudimos seguir, nos vamos a quedar sin casar, pero la otra persona se consiguió otro. Esa persona que antes estaba conmigo está en adulterio y el que está con ella también. También está pecando. Mientras tanto, por su pecado, yo tengo la oportunidad de volverme a casar. ¿Me entienden? Si quiero. Ahora puedo quedarme solo. Y no es pecado. No es pecado. De hecho, Pablo en el mismo contexto dice, ojalá bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Bueno fuera. Pero por causa de fornicación, que cada hombre tenga su mujer y cada mujer tenga su marido. ¿Dice o no dice así? Porque es mejor casarse que estarse quemando. Ahora muchos dicen, me estoy quemando. No.
Es una opción que tengo porque la otra persona no quiso acceder, no quiso dejar que el Espíritu Santo nos una. Si los dos somos cristianos, el Espíritu Santo tiene que hacer la obra. ¿Sí? Bueno, no, ¿cómo le va a impedir al Espíritu Santo que haga la obra? No, el Espíritu Santo ya la hizo. Recuerde que todo lo que pasa, pasa por voluntad divina. Que nada se sale del plan de Dios. E incluso un divorcio, aunque malo, aunque no deseable, aunque aborrecible por el Señor, Dios lo permitió con una razón o por un motivo. Dios ya sabía que te ibas a divorciar. Perdóname lo que te voy a decir. Eso no te quita la responsabilidad de lo que pudieras o no pudieras haber hecho. No te la quita. Pero Dios ya sabía que eso iba a pasar y lo permitió porque perfectamente pudo haberlo evitado. Y Él lo permitió porque en todo tiene un plan. Y para los que amamos a Dios, todas las cosas, incluso un divorcio, sirve para bien. Incluso un divorcio. Pero ¿cómo voy a decir si el divorcio es detestable? Yo no estoy diciendo que no. Yo no estoy diciendo que sea deseable el divorcio. Yo no estoy llamando a las personas a que se divorcien. No se confunda. Estoy dando la palabra de tranquilidad a aquellos que ya desafortunadamente se han divorciado y sus hogares están separados totalmente y ya no hay opción de reconciliación alguna y ya están con otras parejas. Quiero decirles que Dios sigue teniendo un plan y que si en tu corazón está todavía adorar al Señor, amar al Señor, arrepiéntete de tu pecado, no lo vuelvas a hacer. Póstrate ante la presencia y la poderosa mano de Dios y el Señor sabrá qué hacer con tu vida y aprenderás la lección que quiso enseñarte con lo que viviste. ¿Me hago entender? El Señor te enseñará su propósito. Entonces, Lucas 16, 18 no nos contradice Mateo 19 ni Mateo 5. Para nada. Solo reafirma lo mismo que Pablo está diciendo después en 1 Corintios capítulo 7. Verso 12 de 1 Corintios 7. Y a los demás, ojo con esto, y a los demás es clave, porque es que Pablo está hablando a los cristianos, a parejas cristianas que se divorcian por causas que no son la cláusula de excepción. Pero ahora cambia el discurso y dice, y a los demás. ¿A cuáles demás? ¿A cuáles demás? Y a los demás yo digo, no el Señor. Ojo con esto. Porque algunos interpretan muy mal yo digo, no el Señor. Es que acá está hablando Pablo. Es que esto no es palabra de Dios porque es opinión de Pablo. Esto era lo que Pablo estaba queriendo decir. ¿Es esa la interpretación correcta? Recuerden que al principio dice Pablo, dice el Señor, no yo, lo dijo el Señor. ¿Pero por qué? Porque el Señor lo había dicho. Y comprobé el versículo donde el Señor lo había afirmado. Ahora aquí está diciendo Pablo, esto lo digo yo, no el Señor. Y no es que no sea palabra de Dios, es que no sea santo lo que va a decir, o es que no sea correcto. No es una concesión de Pablo porque él tenía mucha autoridad. No, él está simplemente diciendo que lo que va a decir ahora lo dijo él porque Jesús no lo tocó. Jesús no tocó ese tema, Jesús no habló de eso, así que lo va a hablar él. Eso es todo lo que el texto está diciendo. Digo yo, no el Señor. Al principio dijo el Señor, no yo. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo había dicho. Y luego dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ahora entendemos cuáles son los demás. Ahora no está hablando de parejas que están y que son creyentes los dos. Ahora está hablando de una pareja en yugo desigual. En yugo desigual. ¿Y por qué es desigual? Porque alguien cree en Cristo y la otra persona no. No tiene fe. Y entonces dice que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Está hablando del matrimonio mixto. Y alguno dirá, bueno, pero ya está en pecado. Está en pecado porque está en yugo desigual. Bueno, sí, pero ya se casó. ¿Me entienden un poquito la lógica del asunto? Ya se casaron. Bueno, pudieron estar en yugo desigual, o puede ser que estaban casados y uno llegó primero al Señor y el otro no. Ya están casados, no hay nada que hacer. Están casados. Lo ideal es que no te cases con alguien que no
cree en Jesucristo, si tú crees en Jesucristo. Y aquí les hablo a los jóvenes y a los muchachos y a las chicas que no se han casado y a los chicos que no se han casado. Si es difícil tener un matrimonio con alguien que supuestamente es creyente, si es duro, si hay conflictos, si inclusive Pablo les habló a los creyentes que se estaban divorciando. Imagínense si uno cree y el otro no. Tremendo. Pero aquí es donde me llama mucho la atención el texto, porque dice, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. O sea, aquí ese consentimiento, tiene que ver no solamente en estar de acuerdo, sino en que reconoce que la otra persona es un cristiano. Esa persona sabe que eres cristiano. Yo soy cristiano. ¿Quieres seguir conmigo siendo cristiano? Si somos esposos. Ah, bueno, listo, perfecto. Yo no quiero dejar el matrimonio. Mi deber es seguir en el matrimonio. El mandamiento que yo tengo es seguir casado contigo. Pero tienes que entender que yo voy a ir a la iglesia. Tienes que entender que yo voy a orar. Tienes que entender que Dios para mí es primero. Y cuando tu esposo te prohíba y te diga que no hagas cosas, que no ores, que no vayas a la iglesia, que por qué lees tanto la Biblia, mi Dios es primero. Y alguno me dirá, pero está desobedeciendo a su marido. No, un momento. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es menester hacer la voluntad de Dios. En lo correcto, en lo concreto, en lo bíblico, le obedecerá, se pondrán de acuerdo, no habrá problema. Pero en lo no bíblico, la mujer tiene, o el hombre igual, que es cristiano y está casado con alguien que no lo es, tiene que obedecer primero a Dios. Porque es lo correcto, es lo bíblico. No puedes simplemente ignorar la Biblia por querer hacer caso a un pasaje, ignora el resto de los otros pasajes. Es que yo tengo que obedecer a mi marido, entonces ignoro todos los demás pasajes que me prohíben hacer ciertas cosas. No es así como funciona. Porque la autoridad de Dios está sobre la autoridad de tu marido. La autoridad de Dios está por encima de eso. Y alguno se estará preguntando, estará diciendo, ¿cómo así? ¿Qué autoridad del marido? ¿Cómo es? Lo invito a ver nuestras otras prédicas sobre el matrimonio, que es más de 4 prédicas sobre el matrimonio, donde explico qué quiere decir eso. Ahora bien, y de una vez le puede dar el botón unirse, ahí donde dice unirse, para recibir material extra. Buenísimo, material extra. Entonces, este matrimonio mixto nos comprueba algo interesante. Pablo le dice, no abandone a su esposa si ella no es creyente. No la abandone. Esto elimina por completo cualquier opción de separación porque no nos entendimos o separación como hablan hoy en día, incompatibilidad de caracteres. ¿Qué más incompatibilidad puede haber entre un cristiano y alguien que no lo es? Completa incompatibilidad de caracteres, o sea, total. ¿Y qué dice Pablo? No la abandone. Si consiente estar con usted, si está de acuerdo en estar con usted, no la abandone. No la abandone. El cristiano no abandona. El cristiano no deja a su esposo. El cristiano no deja a su esposa. Y si dejaste a tu esposo y dejaste a tu esposa, si no fueran cristianos y ellos no querían dejarte y ellos querían seguir contigo, estás pecando. Estás pecando. Es que así de sencillo es el texto. Pero es que es muy difícil vivir con él, es muy difícil vivir con ella. Están casados. Estás casados. Pero es que me puso los cuernos. Ahí sí. Cláusula de excepción. Pero es la única razón. Y ahí es donde surge la pregunta. ¿Y un esposo golpeador? Ya vamos a eso. Tranquilos. Tranquilos. O una esposa golpeadora, porque también sucede. Entonces, la palabra no es creyente. Si vive con una esposa que no es creyente, es una sola palabra, apistos, sin fe, apistos, pistis fe, sin, apistos en griego. Inconverso, falto de confianza, no creyente. No creyente. Y alguno puede decir, bueno, pero es que yo estoy con un creyente que no es creyente. Estoy con alguien que va a la iglesia, pero no manifiesta el testimonio de ser cristiano. ¿Sí? Bien.
Puede ser que no tenga una verdadera fe. Y entonces, por eso se puede divorciar. Si esa persona, aunque se dice ser cristiano y va a la iglesia, no manifiesta una verdadera fe, mientras consienta vivir con usted, usted tiene que vivir con él. Así lo dijo Pablo. Yo sé que muchos quieren que les diga ya, divórciese, déjelo. No, no puedo decir eso, porque la Biblia dice otra cosa. ¿A quién le hago caso? A la Biblia. Consciente. La palabra consciente es suneudoqueo. Se pone de acuerdo. Consciente vivir con él. Se ponen de acuerdo a vivir. ¿Sí? Es decir, el otro no es un obstáculo para su fe. El otro no puede ser un obstáculo para su fe. Hay muchos esposos no creyentes que son obstáculos totales para la fe de sus esposas, y a veces viceversa también. Le dice, bueno, yo soy cristiana, yo voy a la iglesia, yo no quiero que vaya a la iglesia, no me va a la iglesia. Qué pena. O usted acepta que yo vaya a la iglesia, o no podemos continuar. Prefiero separarme y quedarme sin casar. Pero mi Dios está primero. Y los niños, y los hijos, y la familia. Usted no está pensando en todo el contexto, hermano. ¿Cómo le va a decir eso? No es solamente ir a la iglesia. Usted puede incluso no ir a la iglesia. Pero usted debe tener, bueno, no estoy dando, y acá quiero hacer un paréntesis, no estoy dando una excusa para que la gente no se congregue. No. Estoy hablando de que puede no ir todos los días a la iglesia, para ser más específico. Puede ir de vez en cuando a la iglesia. Hay iglesias muy estrictas que si usted no va todos los domingos, usted es un impío. No. La Biblia no nos impone necesariamente ir absolutamente todos los domingos. Si vamos un domingo, si podemos ir todos es lo correcto, es lo ideal, todos los domingos. Pero si la mujer tiene problemas con su esposo y negocia y le dice a su esposo, bueno, yo voy un domingo y el otro domingo estoy contigo y estoy con mis hijos. Y al otro domingo voy a mi iglesia. Hay pastores que condenan eso. Yo no le veo el problema. Está ganando con su testimonio a su marido. Y ya vamos a ir a eso. Está diciendo, eres importante, pero Dios es más importante. Está diciendo, yo no voy a dejar de ir a la iglesia por ti. Ahora hay otros que son peores. Y les dicen, es que usted quién sabe, es la amante del pastor, usted quién sabe con quién está por allá. Unos tipos súper celosos, ultra celosos, que vuelven absolutamente locas a sus esposas y viceversa. También puede pasar al revés entre esposos y esposas. La mujer tendrá que sufrir, desafortunadamente, o el hombre tendrá que sufrir los celos y la desconfianza. Y ahí es donde viene esto, se ponen de acuerdo. Pongámonos de acuerdo desde el principio. Yo soy cristiana, yo le voy a ser fiel. Yo soy cristiano, yo voy a serle fiel. La voy a amar, lo voy a amar. Y entonces él dirá cosas, o ella dirá cosas como, ay, yo he conocido tantos cristianos que no son fieles. ¿Sí o no? Y tiene razón, bueno, sí. Hay muchos cristianos que no son fieles. Y no por eso son las peores personas del mundo y los más malos del mundo. Simplemente necesitan que el Espíritu Santo haga la obra en ellos. Pero ahí es donde entra esa negociación, ese hablar con el otro, es hacerle entender al otro, ese orar para que el Señor le haga entender. Pero es que yo oro, hermano, y yo le he hablado, y ese no entiende por nada. No cese de orar. No se rinda en oración. Pero mientras Él consienta vivir con usted, usted no debe dejarlo. Es así de sencillo. Yo no estoy diciendo que sea fácil vivir así con una persona así. No, porque usted es creyente y la otra persona no. No es fácil, no va a ser fácil. Nunca va a ser fácil. Por eso es que dice, porque el marido incrédulo, verso 14, capítulo 7 de 1 de Corintios, es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea que si yo tengo a mi esposo que no es creyente y sigo con él, él se salva. No. Aquí no está hablando que sea salvo. Cuando la Biblia dice será santificado, el esposo incrédulo, la esposa incrédula es santificado en el marido, no quiere decir que va a ser salvo. No interpreten mal los textos.
Muchos interpretan, por ejemplo, la escena del carcelero de Filipo, cuando Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, toman esa promesa para todo el mundo. Y la andan diciendo, y la dicen las predicaciones, no, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, tu marido será cristiano, tus hijos serán cristianos. Y pasan los años y no. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el texto era para el carcelero de Filipo, no para todo el mundo. ¿Se lo dijo a quién? Al carcelero de Filipo. La promesa de serás salvo tú y toda tu casa, ¿para quién es? Para el carcelero de Filipo. ¿Y qué pasó? Pues que toda la casa del carcelero de Filipo creyó. Eso no es para todo el mundo. Y toman este texto en el mismo sentido, diciendo que si una mujer es creyente, entonces el marido, aunque sea incrédulo, algún día llegará a los pies de Cristo. Usted no sabe si va a llegar o no va a llegar. Y entonces, ¿por qué la Biblia dice que será santificado en la mujer? Piensen qué significa ser santificado. ¿En qué es santo? Santo significa ser separado, puesto aparte de lo demás. Cuando dice será santificado en su mujer y su mujer en su marido, lo que está diciendo es que será apartado. Será alguien diferente, vivirá diferente. No es un marido común y corriente porque no tiene una esposa común y corriente. No es una esposa común y corriente porque no tiene un esposo común y corriente. Su esposo es cristiano, su esposa es cristiana. Entonces él es diferente, separado. Santificar se usa en la escritura no necesariamente para hablar de alguien en un nivel espiritual superior o de alguien que ha sido salvo. Muchas oportunidades la misma palabra se utiliza para referirse simplemente a algo separado de los demás. Eso es lo que significa la palabra en sí misma. Entonces, cuando la escritura está diciendo que el esposo será santificado en su mujer, está diciendo es que el esposo va a recibir las bendiciones que recibe su mujer. Es separado, es diferente, porque tiene una mujer diferente, porque esa mujer es cristiana. Y esa mujer es hacendosa, trabajadora, sabia, prudente, virtuosa. Así que este hombre es santificado en ella, porque ve en ella cosas que ninguna otra mujer tiene. Porque déjeme decirle, el hombre y la mujer cristianos tienen que marcar una diferencia en su familia, en su hogar, en su matrimonio, y se tiene que notar. Se tiene que notar esa diferencia. No puede ser igual. Si es igual, tiene que arrepentirse y creer en el evangelio también. Si es igual, entonces usted solamente tiene una religión, pero no tiene realmente una relación con Dios que cambie su forma de ser y cultive el carácter de Cristo en usted. El esposo es santificado y los hijos son santos y no inmundos, porque su mamá es una mamá o su papá, si es que el caso del hombre que es el cristiano, es una persona llena del Espíritu Santo. Y entonces su conducta, su ejemplo, su comportamiento, sus palabras son distintas y bendicen a su esposo y a sus hijos, o a su esposa y a sus hijos. Eso es lo que el texto realmente quiere decir. Y luego añade precisamente, porque ¿qué sabes tú, oh mujer? Si quizá harás salvo a tu marido. ¿O qué sabes tu marido? Si quizá harás salva a tu mujer. ¿Usted no sabe? ¿Usted no sabe si va a salvar? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo estoy salvando a mi marido? No. El que salva es Jesucristo, recuérdenlo. Tampoco interprete mal el texto. Es decir, es el mismo principio de lo que les decía. Yo no puedo contradecir un texto con otro. La Biblia me enseña que el único que salva es Jesucristo por la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Entonces, este versículo está diciendo que yo voy a salvar a mi esposa incrédula. Yo no la voy a salvar. Lo que está diciendo es que harás salvo a tu esposo o que harás salva a tu mujer en el sentido de que por el buen testimonio y la predicación del evangelio, con tus palabras y con tu ejemplo, esa persona puede en algún momento nacer de nuevo si es voluntad divina y si el Espíritu Santo así lo quiere. Tú no sabes si Dios quiere usarte. Tú no sabes si uno de los medios de salvación va a ser tu testimonio al ver
físicamente, ejemplificarmente la palabra de Dios en tu vida y tu esposo ve la palabra de Dios manifiesta en tu vida y tu esposo dice, wow, mi esposa es admirable, es una mujer sin igual, es incomparable. Y alguna esposa me dirá, ellos nunca piensan eso. ¿Usted qué sabe, mi hermana querida? Cuando usted dice eso, usted está limitando lo que Dios puede hacer. Porque cuando un esposo piensa así es porque Dios lo puso a pensar así. Dios puede hacerlo. He visto casos de hombres cuyas esposas decían, jamás cambiará. Jamás, siempre será el mismo. Borracho, mujeriego, jugador, mentiroso, hipócrita y cansón. Siempre va a ser el mismo. ¿Será? ¿Será que Dios no es capaz de llegar allá y con permisito yo lo voy a cambiar? ¿Que acaso no es eso lo que nos enseña la palabra? Que el Espíritu Santo de Dios hace su obra irresistible. Su gracia es irresistible. Y si su gracia se va a manifestar por medio de su testimonio como esposo o esposa, pues se manifiesta. ¿Usted qué sabe si el Señor quiere usarlo usted como el puente para que la palabra le haga nacer de nuevo? O para que nazca de nuevo y entienda la palabra. ¿Usted qué sabe si su testimonio no va a ser crucial y fundamental en la vida de este nuevo creyente? Hace muchos años conocí una pareja que eran mis pastores en aquel entonces, mi pastor y su esposa. Muchos años. Si alguien me está viendo de aquella iglesia, me recuerda, saludo y un abrazo. Este pastor se llamaba Alfonso Hernández. Era un anciano sabio. Un hombre, cuando lo conocí, yo tenía 15 años y él tendría 80 y algo. Ya descansa en la paz del Señor. Y su esposa también. Su esposa se llamaba Rosita. Y recuerdo una vez, en una oportunidad, hablando con Rosita, como ella me comentaba, me decía, yo llegué primero a los pies del Señor. Y duré 14 años, orando para que él conociera a Cristo. Me aguanté muchas cosas, fue muy difícil. Él era borracho, él era mujeriego, era peleonero, pero yo seguía orando y seguía orando. Y hoy es pastor. Hoy es pastor, me decía. ¿Sabe usted de esa iglesia que él pastoreó? ¿Cuántos pastores y cuántos ministros y cuántos líderes salimos años después? Y todo gracias a que una mujer no se cansó de orar por su marido. Una mujer que sabía perfectamente que mientras él estuviera de acuerdo en vivir con ella, su deber era lucharla. Pues que hoy en día nadie quiere luchar nada. O luchan 1 o 2 años y se rinden. 3, 4, 5 años y se rinden. ¿Quién dijo que era fácil? Pero es que a paz me llamó el Señor. Sí, claro, a paz lo llamó el Señor. Yo no estoy diciendo que no. Pero el mismo Señor dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y yo no se la doy como el mundo la da. Yo se la doy. La paz a la que nos llamó el Señor no es a no vivir en conflicto en el hogar o en la familia, o a que tengamos el hogar perfecto y todo funcione perfectamente y no peleamos con el esposo y la esposa. Eso nunca va a pasar. La paz a la que nos llamó el Señor es a descansar en Él, a descansar en su voluntad y a entender que incluso las dificultades, las luchas y las pruebas que tenemos en la vida tienen un propósito en Dios. Completamente diferente el concepto. Entonces, nosotros no salvamos a nadie. Este versículo no está diciendo que usted salve a su marido o que su marido la salve a usted. No, está diciendo que su testimonio puede hacer esa obra. Lo mismo dice 1 Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, vuelve y toca el mismo tema de Pablo, los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y alguien me dice, pero ¿acaso no es la palabra de Dios? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué el texto dice que sean ganados sin palabra? Porque cuando usted ve ese texto en el original, lo que está diciendo es que sin necesidad de que le hable,
sin necesidad de que le diga. Es decir, su vida es el testimonio de la palabra, sus obras, su carácter es el testimonio de la palabra, y la palabra misma obra en el corazón de su esposo. Es el mismo consejo, 1 Pedro 3:1, que está dando Pablo. Acá lo da Pedro. No se rindan, esposas, no se rindan tan fácil. Ay, es que usted no sabe cómo es él. ¿Usted cree que yo no he visto casos? ¿Usted cree que yo no he vivido cosas? Yo sé que no es fácil. Es que nadie dijo que sería fácil. Pero quiero hacer un llamado a los esposos. No se rindan. No se rindan. Si él consiente vivir con usted, no se rinda. Pero si es irresponsable, si no da, si no trabaja, si está ahí acostadote esperando que yo le dé todo, pues no le dé. Déjenle la responsabilidad a él. Él es el responsable. Se muere, me muero de hambre yo y se mueren de hambre mis hijos. Tendrá que él pararse antes de morirse de hambre y hacer algo. Una cosa es que usted ayude en el hogar, pero la Biblia enseña que ese hombre debe ser capaz de sostener a su familia. Cuando hay hombres holgazanes que no trabajan en su casa, que no ayudan, que están esperando incluso que las mujeres les den todo, es porque las mujeres mismas se lo han permitido. Si no va a trabajar, usted tampoco lo haga. Ay, si fuera tan fácil, entonces dejo morir de hambre a mis hijos. Le repito, no estoy diciendo que sea fácil. Sus hijos no se van a morir de hambre. Pero usted debe poner las reglas claras. Si usted no trabaja, yo tampoco. Aquí trabajamos los dos. Ahora, una cosa muy diferente es que él tenga problemas laborales y que no pueda por asuntos mayores que se salen de sus manos. Es distinto. Pero hay hombres que pudiendo hacerlo, no lo hacen. Y eso no está bien. No lo acepten. Ahora bien, ¿acaso no es yugo desigual? Bueno, sí, el yugo desigual, seguramente, pero la instrucción es a futuro, no en presente. Recuerde usted que la palabra dice, no os unáis en yugo desigual, está hablando en futuro, no os unáis en yugo desigual con el incrédulo. Pero ya cuando están casados, ¿ya qué? Ya se unió en yugo desigual. Bien, primero los Corintios 7:15. Y aquí viene la parte clave alrededor del divorcio. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y aquí viene la segunda parte y la segunda causal de divorcio bíblico. La primera es solo para cristianos. Esta es solo, bueno, para cristianos, y también se da la primera entre hogares mixtos. Claro, si hay infidelidad en un hogar mixto, también hay una cláusula de excepción. Pero esta es solamente para matrimonios mixtos. Solamente para matrimonios mixtos. ¿Cuál es? El abandono. El abandono. Si a usted lo abandona su esposa o lo abandona su esposo, que no es creyente, entonces dice Pablo, no está sujeto a servidumbre. En la terminología de la escritura, recuerde usted cuando la Biblia dice que la esposa está sujeta a su marido mientras él vive. Y aquí Pablo utiliza exactamente la misma terminología para decir, no está la hermana o el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Ya entendimos desde el principio de esta predicación que la palabra separarse implica divorcio. No solamente un sepárese y quédese sin casar. Ya vamos en el versículo 15. El sepárese y quédese sin casar fue antes, cuando estaba hablando a los cristianos. Aquí ya no hay ningún sepárese y quédese sin casar. Porque digo, le dice Pablo, y a ustedes les digo, ¿sí? Este cambió de público. Cuando él dice sepárese y quédese sin casar, está hablando a cristianos. En este momento está hablando a parejas mixtas. ¿Me entiende? En ese contexto
El verso está diciendo, si a usted lo abandona su esposo incrédulo, su esposa incrédula, usted no está llamado a servidumbre, sino a paz. Así que usted queda libre. Y puede volverse a casar. No faltará el que se asuste con lo que estoy diciendo. Ay, ¿cómo es? ¿También nos va a dar otra causa de divorcio? No. Porque si usted es cristiano y su esposo es cristiano, no hay sino una. Y si usted es cristiano o cristiana y su esposo o su esposa no, esta es la otra. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando lo abandonan, en algún momento la persona igual formará un hogar con alguien más. O igual caerá en inmoralidad sexual, porque no es cristiano. Si caen los cristianos, ¿cómo este no es cristiano también? ¿Me entiende? Ahora, 1 Corintios 7, 27 y 28. Sigue diciendo, más adelante, Pablo. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltar. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. 1 Corintios 7, 39. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ya habíamos hablado de ese versículo. Que también lo usan para decirme, vea, es que el versículo de 1 Corintios dice que está ligada a su marido hasta que se muera. Sí, pero no puede contradecir Mateo 5 y Mateo 19. Está complementándolo. Está hablando de que no hay más causales de divorcio. Pero ¿qué quiero hacer? ¿Por qué tomo estos dos versículos? Está ligado, y aquí dice la mujer está ligada, y cuando nos devolvemos aquí, a 1 Corintios 15 dice, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, el término es el mismo. El concepto es el mismo, ligado. En ese sentido, este texto lo que está reforzando es que si usted es abandonado por el esposo incrédulo o la esposa incrédula, por decisión de él, no suya. No es que usted lo echa de la casa y entonces ya, ahora sí. No. Es que él o ella decidieron irse a abandonarlo o abandonarla y formar otro hogar y irse por allá lejos. En ese momento, usted es libre de divorciarse y volverse a casar. Por eso tomo esos dos textos. La palabra separarse es la palabra griega horizo, que quiere decir tomar distancia, irse y apartarse. Pero ahí no dice en ningún lugar quédese sin casar. Dice, usted ya no está ligado. Es lo que está diciendo Pablo ahí. Lo abandonó, usted ya no está ligado a esa persona. Y nunca le dice quédese sin casar. Como si lo había dicho antes, cuando habló de las parejas cristianas. ¿Se da cuenta? Horizó se usa en Mateo 19:6. No los separe el hombre. Esta misma palabra, por eso es que dicen, no es que hay diferencia entre divorciarse y casarse, entre separarse, perdón, y divorciarse. Es diferente separarse y divorciarse. Los cristianos nos podemos separar, pero no divorciar porque no nos podemos volver a casar. Resulta que no. Cuando leemos Mateo, capítulo 19:6, usa la palabra horizó para hablar del divorcio. Lo que Dios unió no lo separe, no lo horizó el hombre. O horizo, más bien, el hombre. Entonces, el texto nos comprueba que la terminología, el término horizo, nos habla de divorcio. Y si nos habla de divorcio, por lógica judía, nos habla de recasamiento. Porque nos está hablando de carta de divorcio. Como les expliqué en las prédicas anteriores. Una autorización legal para divorciarse y volverse a casar. Deuteronomio 24. Pero esto solo en el matrimonio mixto. Si el cristiano decide abandonar a la otra cristiana, quédese sin casar. Eso fue lo que dijo Pablo. Quédese sin casar. Seguramente el tipo muy pronto caerá en inmoralidad sexual, así que, o la mujer también. Se casará con otra persona. He conocido casos así. El marido no tenía la certeza de que la mujer le fuera infiel.
No la tenía. Pero la mujer lo abandona. ¿Y qué decide él? Esperar, orar, intentar reconciliarse con su esposa, hasta que ella se casa con alguien más. Y en el momento en que se casa con alguien más, pues él es libre de buscar a alguien si quiere. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, Jesús no es antagónico con Pablo, les repito. Ellos no se complementan, están complementando. Jesús solo habló de la carta de divorcio. Pablo habló de la protección al creyente abandonado. Están hablando de dos cosas diferentes. Porque alguien me puede decir, pero es que Jesús dice en Mateo 19, en Mateo 5, Jesús está diciendo, a no ser por causa, está dando solamente una salida. Sí, pero ¿en qué contexto? En el contexto de personas que creen en Dios. Porque está hablando a judíos, a intérpretes de la ley. Pablo está en otro contexto, hablando del creyente que está casado con alguien que no. Entonces lo que dice Jesús no se invalida. Claro, dos creyentes no pueden divorciar si no es solo y únicamente por causa de inmoralidad sexual. Pero alguien creyente se puede divorciar de alguien no creyente si el no creyente la abandona o lo abandona. Se están complementando, no se están negando. Ahora una pregunta. ¿Es el abuso físico, mental, psicológico, abandono? ¿Me puedo divorciar de un abusador o de una abusadora? Abusadora. ¿Cómo se determina un abuso? ¿Cómo se determina un abuso? Hay tres categorías. Abuso psicológico, abuso físico y abuso de autoridad. Existen esas tres categorías de abuso. Si hay un abusador, un hombre golpeador, pero la Biblia no me habla nada de divorcio porque el marido golpea a la mujer. No habla nada. O la mujer golpea al marido, porque también sucede. Lo que pasa es que nosotros denunciamos menos, pero pasa. Y mucho. Y es increíble la doble moral que hay en la sociedad, ¿no? Porque en la calle ven a un hombre pegarle a una mujer y con razón se exaltan y le dicen, guache animal, ¿cómo se atreve? No sea descarado. O sea, así hablamos los colombianos. Discúlpenme si digo algo que no sea muy bonito en otro país. Pero ven a una mujer pegándole a un hombre y se ríen. Le está pegando a la mujer. Doble moral. O sea, es tan grave que la mujer le pega al marido como grave es que el marido le pega a la mujer. Hay una doble moral. Y entonces, ¿se pueden divorciar de la abusadora o el abusador físico, psicológico o de autoridad? Es algo complejo. Malaquías 2:16. Traducción del lenguaje actual. Me gusta mucho. Dice, nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo, está hablando de la pareja, y un solo espíritu. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Por lo tanto, tengan cuidado y no sean infieles a su esposa. ¿Habían leído ese versículo de Malaquías 2:16? ¿Lo habían analizado? Está hablando del matrimonio. Y dice que el marido violento, primero dice que Dios odia que un marido, en ese caso era, y en ese entonces era más frecuente el marido que la mujer, obviamente. Hoy también, pero en esa época mucho más. Dice, nuestro Dios odia a quienes son violentos y agrega, y abandonan a su esposa. Pon eso de violencia y abandono en una misma condición. Entonces, ¿la violencia es abandono? ¿Un marido que golpea a su esposa la abandonó? Bueno, en un sentido físico tal vez no, en un sentido práctico sí. La abandonó, no es su esposo, porque el esposo es el protector, el esposo es el cuidador, el esposo es el que guarda a su esposa, la protege, la cuida,
Dios se la dio para cuidarla. Y cuando el tipo es golpeador, abusivo, cuando es violento físicamente, porque aquí tengo que hacer una apreciación y una clarificación. Aquí, ese violento, nos habla de un acto en el hebreo original, nos habla de un acto físico, no está hablando de violencia psicológica, que es lo que hoy hablamos nosotros, la violencia psicológica. Perdón, en el texto no está hablando de violencia psicológica. Para los judíos no existía la violencia psicológica. Ellos no están hablando de eso. Ellos están, por ahora, solamente están hablándonos de una violencia física. Física. Entonces la abandonó como esposo. La abandonó como esposo. No está cumpliendo su papel. Y luego, miren qué curioso, el texto nombra las dos causales de divorcio. En Malaquías 2:16, el abandono y la infidelidad aparecen en un solo texto. ¿Será casualidad? Entonces, mis hermanos queridos, en la NBI dice, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y al que cubre de violencia sus vestiduras. Puede referirse a varias cosas, esa interpretación del texto, pero la mayoría de los intérpretes creen que está hablando del esposo que golpea a una esposa en un lugar que es tapado por las vestiduras de ella. Así que no se puede ver la violencia del esposo. No le dio en la cara para que se le vea el moretón, no, le dio en el brazo allá para que nadie se dé cuenta, nadie vea. Debajo de las vestiduras. Pero dice el Señor Dios de Israel que él aborrece el divorcio, pero también al que cubre de violencia sus vestiduras. ¿Qué aborrece más Dios? Así que cuídese en su espíritu y no sean traicioneros. Cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Tremendo eso. Ahora sí, y pese a eso, la Biblia no está dando una autorización para el divorcio por violencia física. Sin embargo, tengo que decir que Pablo en 1 Corintios está intentando proteger al creyente ante el no creyente. Si un esposo es creyente o una esposa, definitivamente no será violento físicamente. Si es violento físicamente, no es creyente. Y ahí es cómo se sabe con el debido proceso. Primero, se le llama privadamente, luego con testigos, luego ante la iglesia, y si no, ¿qué dice después la escritura? Se ha tenido por gentil. O sea, no es creyente, no es creyente. Por más de que vaya a la iglesia, después de que se le hace el debido proceso, la iglesia determina, este no es un creyente, le sigue pegando a la mujer, no hizo caso, no es creyente. Así, que puede ser que sea muy fiel, y que como va a la iglesia no la abandona. Pero Pablo en 1 Corintios está intentando protegerla. Mujeres que están siendo golpeadas, no se queden con esos maridos ahí en casa. Qué pena con los legalistas que son felices viendo cómo atacan a las mujeres o a los hombres. Pero si tu mujer está siendo abusada, golpeada, torturada por tu marido, no te quedes ahí. Denúncialo. La ley está para eso. Denúncialo legalmente ante las autoridades. No te creas el cuento de que no, es que no, ya que él es mi esposo, no me puedo divorciar, no me puedo separar, no puedo hacer nada, me toca estarme aquí. No. Dios odia a los golpeadores, dice la escritura. Aborrece a los violentos. Aborrece al que es violento con su esposa. Lo detesta. En el mismo pasaje lo dice. De la misma manera que el Señor aborrece el divorcio, aborrece al golpeador. Entonces, porque es que para sacar el texto de Dios aborrece el divorcio, ahí sí. Pero cuando dice que Dios aborrece al violento, al que es violento con su esposa, ahí sí no. Ahí sí no, ¿cierto? Qué pena. Por cuántas mujeres buenas cristianas se han aguantado golpizas y se las siguen aguantando.
Porque sus pastores les dicen que no pueden divorciarse, que no pueden separarse. Ese hombre que la golpeó la abandonó. Ese no es cristiano. Ese abandonó su papel de esposo. Ese no es esposo. El hecho de que viva en la misma casa no quiere decir que sea esposo. La abandonó porque no cumple lo mínimo que tiene que cumplir un esposo, proteger a su mujer. Y viceversa también, todo esto es viceversa. Lo mínimo que tiene que hacer es protegerla. Si estás durmiendo con el enemigo, si estás viviendo con un abusivo, un abusador, sal de ahí. Denúncialo. Si ese no se ha querido arrepentir, puede que vaya mucho a la iglesia y se las dé de cristiano. No lo es. Si no se arrepiente y cambia su conducta, no lo es. ¿Qué haces ahí, mujer? Vamos finalizando, mis hermanos queridos. Hay que aguantarse. ¿Por qué Pablo huyó para proteger su vida? Pablo sabía que Dios lo cuidaba, que él era su protector, que era su cuidador. Pero cuando su vida estuvo en riesgo, él salió corriendo. Si tu vida está en riesgo, sal de ahí, coge tus niños y sal de ahí. Si no tienes niños, mejor. Sal de ahí. ¿Y en el hombre? ¿Y en el hombre qué? ¿El hombre que es abusado, golpeado, se puede divorciar? No, tiene usted que tener carácter, hermano. ¿Cómo se va a dejar golpear? Su mujer no tiene como responsabilidad cuidarlo a usted. Eso lo vimos cuando hablamos de roles. El rol del marido, en primer, lo básico que tiene que hacer el marido es cuidar a su esposa. Protegerla. La esposa no tiene que proteger al marido. Las funciones de la esposa son otras. Pero si tu esposa es golpeadora, hombre, te faltan pantalones y autoridad. Amárrate bien en sus pantalones. Párate firme. Ella no es tan fuerte como tú. No la golpees. No seas abusivo con ella. No seas violento con ella. Pero no le permitas eso. No se lo permitas. ¿Me va a pegar? ¿Va a golpearme? Si necesito utilizar a las autoridades para defenderme, lo hago. Usted no me toca. En el nombre del Señor. Desafortunadamente, algunos se casan con mujeres no cristianas que no entienden el rol del hombre y el rol de la mujer en el matrimonio. Si usted no conoce el rol del hombre y la mujer en el matrimonio, lo invito a que vea nuestras prédicas sobre ese tema. Hay que agotar entonces todas las instancias bíblicas. Si después de todo no cambia esa persona que te golpea, es abandono. Estás libre de divorciarte. Y si es que somos cristianos, sí, pero si agotó las instancias bíblicas de llevarlo ante 2 o 3 testigos y luego ante toda la congregación y no se arrepintió y no dejó ser golpeador, ¿qué dice la Biblia? Que téngalo por gentil. Es decir, ya no aplica el hecho de que los dos sean cristianos y solamente por inmoralidad sexual. No, porque la iglesia decidió, se dio cuenta por su testimonio que no era cristiano aunque fuera la iglesia. Así que se abandonó. La abandonó. Divórcese. Divórcese. Y si es psicológico, si es abuso psicológico, que la Biblia no habla de abusos psicológicos. ¿Cómo determina un abuso psicológico? Es que me dice fea. ¿Dónde comienza un abuso psicológico? No. En ese caso, mi hermana querida, fortalezca su mente, fortalezca su carácter y no escuche esas malas voces o esas humillaciones. Pero es que me humilla, es que me dice cosas. Palabras necias, oídos sordos. Usted escuche la voz del Señor. Usted ignore esas palabras tontas que la humillan y la por debajean. No, usted métase en la palabra y dése cuenta el valor que Jesucristo le da a la mujer. Y usted póngase también en su lugar, mujer, y diga, usted puede decir lo que quiera, puede intentar humillarme lo que quiera, pero el Señor me ha rescatado, me ha levantado, salva soy por Él. Así que usted no me puede humillar porque Él ya me ha levantado. Él es tu escudo y el que levanta tu cabeza. No puedo decirle que por maltrato psicológico se puede divorciar. No.
No, eso no está en la Biblia. Lo lamento, pero no. Eso es muy ambiguo. No es absolutamente claro. Además, a veces las mujeres dicen, me está maltratando psicológicamente. Lo que pasa es que le está diciendo verdades y a la mujer no le gusta. Eso uno lo ve mucho en la consejería, ¿no? Uno está en la consejería y se da cuenta que la mujer primero, algunas, no todas, pues llegan como víctimas. Él me dice, me habla, me trata mal. Y cuando usted va a ver de fondo, es que le está diciendo unas cuantas verdades y a ella no le gustó. Entonces, cada caso hay que examinarlo por aparte. Pero igual, el abuso psicológico no es una causal de divorcio. No es que me humillaba y por eso me divorcié. No, no es una causal de divorcio bíblica. ¿Sí? Entonces, el divorcio es ilícito, el divorcio es lícito en inmoralidad sexual y abandono abusivo. En inmoralidad sexual y abandono abusivo. Si estás viviendo algo de eso, quiero invitarte a que cierre sus ojos, incline su rostro. Tal vez usted no se ha casado, pero algún día se casará. Tal vez usted no ha experimentado esto y espero que jamás lo experimente, pero tal vez conozca a alguien que sí. Vamos a orar. Hoy terminamos este ciclo de divorcio. Vamos a orar a Dios para que nos dé fuerza, sabiduría, para que nos ayude a ser sabios y a no buscar cualquier pretexto para el divorcio, a intentar mantener los hogares hasta lo último. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estar en tu presencia, por este momento, por recibir tu palabra, por haberla escuchado, por lo que nos has enseñado. Yo te pido que toques las vidas y los corazones de cada uno de mis hermanos y hermanas que han escuchado este mensaje. Señor, bendícelos, ayúdales, Señor. A aquellos que se han divorciado, dales ánimo y fuerza para seguir adelante. A quienes se equivocaron, Señor, permíteles arrepentirse de su pecado. Y a aquellas personas que han sido víctimas, Señor, de infidelidad, de abuso o abandono, Señor, por favor, ayúdales a tener la fuerza suficiente, a seguir adelante, a entender que tienen la posibilidad de continuar su vida, de que tú no eres un Dios insensible por allá, alejado de la gente, de las personas. Para los que somos cristianos, el matrimonio, el divorcio, perdón, Señor, ni siquiera es una opción. Ayúdanos a los cristianos a entender eso. El divorcio para un cristiano no es opción, porque siempre tú eres la única opción. Y si tú eres la única opción, el divorcio no es opción. Si tú eres la única opción, el divorcio ni siquiera debe ser mencionado en nuestras familias. Pese a las dificultades o a las luchas, si somos verdaderamente cristianos, nos arrepentiremos de cualquier pecado, nos arrepentiremos de corazón y no volveremos a hacerlo, nos arrepentiremos, Señor, si hay inmoralidad sexual y no volveremos a ella, nos arrepentiremos, Señor, si hay abandono, no abandonaremos jamás a nuestra esposa porque somos cristianos y entendemos que eso no es correcto y que es pecado. Si somos cristianos, Señor, no habrá abuso porque nos arrepentiremos si en algún momento nos dejamos llevar por la ira o el enojo y no volveremos a hacerlo y nos alejaremos de eso. Si usted cree que es cristiano y ha recaído en ese tipo de cosas, arrepiéntase, pídale al Señor que lo transforme, que lo cambie, que haga de usted una criatura diferente. Te damos gracias, Señor, por todas estas 3 prédicas sobre el divorcio. Te damos gracias por todo lo que nos has permitido en el día de hoy entender de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero haya sido edificación. Sé que hay gente que opina diferente. Este no es un tema fundamental de fe. No me voy a ir al infierno por creer esto, ni usted por creer algo diferente. Sea tolerante, pero le invito a que escudriñe la Escritura, a que no se deje llevar por sus prejuicios particulares o por lo que le enseñaron toda la vida en la iglesia. Que vaya a la Biblia, que la Biblia le diga lo que le tiene que decir. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos, nos seguimos viendo aquí en Biblia Libre Prédicas.